¿Cómo están, apreciados estudiantes del tercer curso del Bachillerato Científico? Hoy en la disciplina de Biología desarrollaremos meiosis 1 y 2, etapas, fases y procesos. Les saluda la licenciada María Estela Zárate Pastor. La capacidad a desarrollar comprende los procesos de reproducción celular y los indicadores son: describe la fase reductiva o reduccional de la meiosis, describe la fase duplicativa o ecuacional de la meiosis, diferencia la etapa reduccional de la etapa ecuacional, diferencia mitosis de meiosis y comprende la importancia de la variación genética en el proceso de la meiosis. Meiosis. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las gónadas para la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el que se producen los ovocitos y espermatozoides, gametos. Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Meiosis 1. Se divide en dos etapas. Meiosis 1 o fase reductiva. Su principal característica es que el material genético de las células hijas es la mitad del de las células progenitoras, 2N. Meiosis 2 o fase duplicativa. Las células resultantes de esta etapa tienen diferente contenido genético que sus células progenitoras, N. En meiosis 1, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente. Este es el paso de la meiosis, que genera diversidad genética. Profase 1. La profase 1 de la primera división meiótica es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas que son lectoteno, la primera etapa de la profase, durante la cual los cromosomas individuales comienzan a condensarse en filamentos largos dentro del núcleo. Cada cromosoma tiene un elemento axial, un armazón proteico, que lo recorre a lo largo y por el cual se ancla a la envoltura nuclear. Cigoteno o cigonema. Los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar recombinados en toda su longitud. Esto se conoce como sinapsis, unión, y el complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada, nombre que prefieren los citogenetistas, donde los cromosomas homólogos paterno y materno se aparean asociándose así cromátidas homólogas. Paquiteno. Una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, formando estructuras que se denominan bivalentes, se produce el fenómeno de entrecruzamiento cromosómico, crossing over, en el cual las cromátidas homólogas no hermanas intercambian material genético. La recombinación genética resultante hace aumentar en gran medida la variación genética entre la descendencia de progenitores que se reproducen por vía sexual. Diploteno. En este punto, la meiosis puede sufrir una pausa, como ocurre en el caso de la formación de los óvulos humanos. Así, la línea germinal de los óvulos humanos sufre una pausa hacia el 7º mes del desarrollo embrionario, y su proceso de meiosis no continuará hasta alcanzar la madurez sexual. A este estado de latencia se le conoce o se le denomina dictioteno. Diacinesis. Esta etapa apenas se distingue del diplonema. Podemos observar los cromosomas algo más condensados y los quiasmas. El final de la diacinesis y por tanto de la profase 1 meiótica viene marcado por la rotura de la envoltura nuclear. Durante toda la profase 1 continuó la síntesis de ARN en el núcleo. Al final de la diacinesis cesa la síntesis de ARN
y desaparece el nucleolo. Anotaciones de la profase 1. La envoltura nuclear desaparece, un cinetocoro se forma por cada cromosoma, no uno por cada cromátida, y los cromosomas adosados a las fibras del uso comienzan a moverse. Algunas veces las tétradas son visibles al microscopio. Las cromátidas hermanas continúan estrechamente alineadas en toda su longitud, pero los cromosomas homólogos ya no lo están y sus centrómeros y cinetocoros se encuentran separados. Metafase 1. El uso acromático aparece totalmente desarrollado. Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial y unen sus centrómeros a los filamentos del uso. En esta etapa, las fibras del uso ya están formadas y los cromosomas se disponen en la zona central de la célula o placa ecuatorial. Anafase 1. Los cromosomas se separan uniformemente. Los microtúbulos del uso se acortan en la región del cinetocoro, con lo que se consigue remolcar los cromosomas homólogos a lados opuestos de la célula, junto con la ayuda de proteínas motoras. Ya que cada cromosoma homólogo tiene solo un cinetocoro, se forma un juego haploide en cada lado. En la repartición de cromosomas homólogos para cada par, el cromosoma materno se dirige a un polo y el paterno al contrario. Por tanto, el número de cromosomas maternos y paternos que haya a cada lado varía al azar en cada meiosis. Por ejemplo, para el caso de una especie puede ocurrir que un polo tenga 2 cromosomas maternos y el otro los 2 paternos, o bien que cada polo tenga uno materno y otro paterno. Durante la anafase se produce la separación de las cromátidas yendo cada una a un extremo de la célula, arrastradas por las fibras cinetocóricas del uso, que se acortan. Los microtúbulos polares, en cambio, se alargan. Telofase 1. Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma consiste en un par de cromátidas. Los microtúbulos que componen la red del uso mitótico desaparecen y una envoltura nuclear nueva rodea cada sistema haploide. Los cromosomas se desenrollan nuevamente dentro de la carioteca, la envoltura nuclear. Sucede la citocinesis, proceso paralelo en el que se separa la membrana celular en las células animales o la formación de estas en células vegetales, finalizando con la creación de 2 células hijas. Después suele ocurrir la intercinesis, parecido a una segunda interfase, pero no es una interfase verdadera, ya que no ocurre ninguna replicación del ADN. No es un proceso universal, ya que si no ocurre, las células pasan directamente a la metafase 2. Meiosis 2. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo 2 células hijas, cada una con cromosomas haploides y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Profase 2. Comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Se hacen evidentes largos cuerpos filamentosos de cromatina y comienza a condensarse como cromosomas visibles. Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el uso entre los centriolos que se han desplazado a los polos de la célula. Metafase 2. Las fibras del uso se unen en los centrómeros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. La primera y segunda metafase pueden distinguirse con facilidad. En la metafase 1, las cromátidas se disponen en haces. Anafase 2. Las cromátidas se separan de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Durante la anafase 2, las cromátidas unidas a las fibras del uso en sus cinetocoros se separan y se desplazan a polos opuestos
como lo hacen en la anafase mitótica. Como en la mitosis, cada cromátida se denomina ahora cromosoma. Telofase 2. En la telofase 2 hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el uso acromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis. Así culmina nuestra presentación. Espero que te sea útil y puedas realizar las actividades propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta la próxima.